Cuando iniciamos la lección número 11, el día sábado 7 de marzo, hicimos 5 preguntas. ¿Okay? La primera era, ¿por qué el amor es el vínculo perfecto? La segunda fue, ¿qué pasa si tenemos una mente mayormente terrenal? La tercera pregunta fue, ¿es malo espiritualizarlo todo? La cuarta fue, ¿en qué se distingue un verdadero discípulo? Y la quinta fue, ¿qué es necesario que pase para poder vivir para Dios? Entonces, todas estas preguntas las hemos encontrado respuesta en ese capítulo que hemos leído en esta lección número 11, Vivir con Cristo. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al versículo 17. Entonces, el versículo para memorizar precisamente se trata de la primera pregunta, por eso es que venía, que dice que, y sobre todo, vístanse de amor, que es el vínculo de la perfección o el vínculo perfecto. Entonces, cuando desarrollamos la lección, vimos el porqué, pero para poder empezar esta lección del día viernes 13 de marzo para estudiar y meditar, que es un resumen de lo que hemos hablado en la semana, no lo podemos hacer sin llegar ante el trono de la gracia, ¿cierto? Entonces vamos a orar. Señor Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, alabado, glorificado, honrado y exaltado sea tu nombre. Gracias te damos, oh Padre, porque nos haces un llamado nuevamente y nos recuerdas todo lo que has hecho por nosotros y todo lo que puedes hacer usándonos a nosotros para el avance de tu obra, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, oh Padre, y también que nos limpies de toda maldad. Y como siempre, clamamos para que tu Santo Espíritu nos tome enteramente y podamos ser tomados por ti. Y todo lo que se diga en esta clase venga dirigido por ti para la gloria y honra de tu nombre. Y todo lo que podamos aprender, aprendámoslo de ti para la gloria de tu nombre. Oración que hemos hecho en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces vimos que hay gente que dice que vivir pensando en la espiritualidad es debilidad, pero eso es raro, eso es bobo. En este mundo tan cambiante y tan competitivo, no se puede vivir así. Hay que tener un poquito de malicia, dicen. Pero definitivamente es la mejor manera vivir una vida dedicada al Señor y en el vínculo perfecto que es el amor. Entonces vamos a adelantar de una vez porque eso ya lo vimos. ¿Por qué el vínculo perfecto es el amor? Porque es el carácter de Dios, es el carácter de Dios que se da por tener una mentalidad celestial, por haber acabado con lo terrenal, por tener una renovación en el conocimiento y es la manifestación del carácter de la nueva vida. Y por tanto se vive una nueva vida. O sea, eso fue lo que hablamos en la lección y todo se resume en el amor. ¿Por qué? Como lo vimos en primera de Juan capítulo 4 versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces vemos que la base es que Cristo vino porque nos amó. Porque nos amó, dio su vida por ti y por mí. Ya esto lo hemos dicho en muchas oportunidades, ¿sí? Pero no nos cansaremos de repetirlo porque en la repetición hay aprendizaje. Entonces, una vez más, ¿por qué el amor es el vínculo perfecto? Porque es lo que representa a Dios. Dios es amor. Y cuando ese amor es manifiesto en nuestra vida, Dios es glorificado, porque se manifiesta su carácter en nosotros. Recuerden que estudiamos que nosotros no podemos producir ese amor. Nosotros en sí fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, cosa que se trastocó por el pecado. Después, la descendencia de Adán fue a imagen y semejanza de él, ya con una naturaleza pecaminosa y tendencias al mal, no condenación, tendencias al mal que trastocaron el amor. Entonces ese amor ágape que Dios le transmitió a Adán, que Adán sentía por Eva, por toda la creación, ya se convirtió en un amor filios o en un amor eros. O sea, un amor condicional, al contrario del de Dios, que es totalmente condicional. Por eso es que Dios puede amar a los enemigos. Porque cuando a nosotros se nos plantea la idea, cuando no estamos convertidos, se hace muy difícil. Se hace muy difícil porque ¿por qué tengo yo que perdonarlo? Si yo no le hice nada a él. Él fue el que me ofendió a mí. ¿Han escuchado esas cosas? Vemos guerras entre países por falta de perdón.
Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una mente mayormente terrenal? Lamentablemente no somos útiles en la obra de Dios, porque ocuparse de lo terrenal es enemistad contra Dios. Somos obstáculo a la obra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Llenarnos del conocimiento de Cristo y tener una mente celestial. Cristo está más que dispuesto a hacerlo. Pero en el principio de la lección vimos la base, porque Pablo dice con un condicional: si pues habéis resucitado con Cristo, entonces, para tener la mente de Cristo, la mentalidad de Cristo, hay que morir al yo. Recuerden que no se puede arreglar un trapo nuevo con un pedazo de tela vieja, o una tela nueva con un pedazo de tela vieja. ¿Por qué? Porque se hace mayor la rotura. Ni se puede echar vinos nuevos en odres viejos, porque el vino nuevo hace que el odre se inflame y finalmente explota. O sea, no se trata de mejorar tu vida, sino de morir a la vieja vida. Eso lo hicimos allí, en las aguas bautismales, y surgió un nuevo hombre. Que todavía caemos, sí, todavía caemos. No hemos alcanzado ya, pero proseguimos a la meta, dejando atrás aquello, lo que ya pasó, y mirando lo que queda por delante, con la mente y la vista fija en quién, en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Cómo es que podemos acabar con lo terrenal, mis amados? Llenándonos de la palabra de Dios. Porque cuando resucitamos en Cristo, ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo. Recuerden Romanos 6, que habla sobre el bautismo. ¿Cómo? Si habéis muerto al pecado, ¿cómo proseguiréis en el pecado? De ninguna manera. Porque ¿acaso no sabéis que ha sido bautizado en la muerte y resurrección de Cristo? O sea, el viejo hombre murió y salió un nuevo hombre nacido ¿de quién? Del Espíritu. Ya no según la carne, sino según el Espíritu. La renovación del conocimiento. Este día nosotros no hicimos la lección, ¿ok? No se hizo la lección este día por situaciones, entonces voy a hacer un breve resumen. Vamos a leer los dos últimos párrafos porque son importantes, porque aquí se habla de una renovación del conocimiento. Se recomendaba leer Colosenses capítulo 3, versículos 6 al 11, les recomiendo que lo lea usted en su hogar. Y bueno, la vida presente de ustedes debe mostrar un marcado contraste con la anterior. Y no lo decíamos, pero sí lo hemos explorado en otras lecciones, que si usted no tiene una vida de crecimiento espiritual, debe revisarse. Pero normalmente tenemos una vida de crecimiento espiritual, aunque sea pequeño. Tal vez no al nivel que Dios quiera, pero basta con que usted mire al pasado, olvidando lo que queda atrás, pero sí podemos mirar para ver en dónde estamos hoy. No para volver atrás, sino para ver a dónde estamos hoy. Entonces, cuando usted hace una retrospectiva de su vida, hace 5 años, hace 3 años, si está recién bautizado, recién en los caminos del Señor, hace 2 meses, 3 meses, hace 15 días, porque siempre hay un cambio, porque se están dejando cosas, no por mis fuerzas, porque yo soy incapaz de dejar cosas, pero el poder de Dios en mí hace que esas cosas sean una realidad en tu vida, en la mía, bueno, estamos hablando de mí, en mi vida, pero esas cosas son llenadas porque no puede quedar el espacio vacío. Recordemos que en Mateo capítulo 7 dice que hubo un hombre cuya casa fue ordenada, fue limpia, y entonces, pero el hombre dejó la casa vacía. O sea, ¿qué significa la casa vacía? Que Dios no ocupó ese lugar. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando llegó nuevamente la vuelta atrás, llegó el demonio que antes ocupaba ese lugar y dijo: uy, pero esta casa sí está ordenada y limpia. Buscó 7 peores que él, y el estado postrer de aquel hombre vino a ser peor que el primero. Entonces, si vamos a mirar atrás, es para ver cómo Dios, no yo, Dios nos ha conducido, cómo Dios nos está transformando. Y como parte de ese crecimiento espiritual, involucra crecer en la palabra de Dios. Recordemos que el Espíritu Santo nos va a inspirar a orar, a hablar con Dios, y nos va a inspirar a leer la palabra para que Dios nos hable. Y en esa dinámica somos llenos de Él, del Espíritu Santo, del conocimiento de Cristo. ¿Y qué es lo que sucede con eso? Una vida transformada, que va ¿a qué? A la misión. Porque el resultado final de todo cristiano es ir a la misión. Si no vas a la misión, revísate. Si no tienes deseos por traer almas a Cristo, revísate. O sea, porque no estás permitiendo que Dios o que Cristo haga el trabajo completo en ti, porque Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si Él está en ti, te va a involucrar en la misión. No hay duda de ello, amado.
Entonces, esa es la renovación. Vemos aquí que se usó una metáfora. Vemos que se usó una metáfora en el día martes que dice, ok, los verbos que Pablo emplea para una transformación que conduce de lo viejo a lo nuevo aluden a la vestimenta, como si alguien se quitara sus prendas de vestir viejas y sucias para reemplazarlas con vestiduras nuevas e inmaculadas. Eso es lo mismo que pasa en Zacarías capítulo 3 y 4, que está el sumo sacerdote Josué y viene Satanás para acusarlo. Y dice Cristo, quítale esas vestiduras viles y vístelo de ropas de justicia. O sea, diciendo que la obra es de Dios y Dios ya lo hizo por él. Entonces, una distinción similar entre lo viejo y lo nuevo se hace en revelación con el antiguo pacto y el nuevo pacto, los cuales se caracterizan respectivamente por la letra externa de la ley y por la ley que el Espíritu escribe en el corazón. Esto es muy importante conocerlo. ¿Okay? La Biblia es palabra de Dios, pero cuando la Biblia se estudia sin la acción del Espíritu Santo, por eso es que es tan importante orar al principio y al final, esto se transforma en un libro de conocimiento. Y les pregunto, y espero la respuesta ahí en los comentarios, ¿conocían los fariseos de Biblia? De memoria, mucho mejor que usted, mucho mejor que yo. Pero ¿qué pasaba con el conocimiento de la Biblia de ellos? Era transformado en legalismo y en juicio. ¿Por qué? Porque carecían del fundamento de la Biblia, que es Cristo, y el carácter de Dios, que es, ¿cuál es el vínculo perfecto? El amor. ¿Ok? Entonces, por eso es que es tan importante. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la letra que mata? Es la palabra sin el Espíritu y sin el amor. ¿Y cuál es el nuevo? Escrita en el corazón. O sea, directo al corazón, directo al conocimiento y directo a aplicarlo a la vida. ¿Ok? Entonces, estas metáforas describen la convención y sus efectos, es la nueva creación, lo vemos en 2 Corintios capítulo 5 y 17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. No es renovar aquel, es todo es hecho nuevo, una recreación. ¿Okay? Entonces, bueno, el carácter de la nueva vida es reflejar a Cristo, reflejar su amor, y de hecho, mi amado, eso es lo que va a marcar el fin. El sábado está en el juego, pero finalmente lo que viene son vidas transformadas y el carácter de Cristo demostrado al mundo. Entonces dice Apocalipsis capítulo 18, versículo 1, y descendió un ángel con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Hombres y mujeres que representen el carácter de Cristo, el carácter de Dios en todo. Exalten el sábado como día santo, porque el sábado, como lo dice Éxodo capítulo 31, creo que versículo 3, es la señal de que Dios es quien nos santifica. Entonces, mis amados, vamos a leer el último párrafo para el día viernes, para que podamos leer una cita de Hechos de los Apóstoles, es mucho más larga. Voy a leer los dos párrafos, los dos últimos párrafos, para que podamos hacer las preguntas el día de hoy. Entonces dice así: cuando se alcanza la experiencia, el cristiano no debe, por lo tanto, cruzarse de brazos conforme a lo que ha logrado. Aquel que está determinado a entrar en el reino espiritual encontrará que todos los poderes y las pasiones de la naturaleza no regenerada, respaldadas por las fuerzas del reino de las tinieblas, están preparadas para atacarlo. O sea, nos bautizamos, pero nuestra naturaleza pecaminosa sigue aquí. Y ella nos va a querer jalar, nos va a querer recuperar, nos va a querer volvernos a arrastrar al pasado. ¿Ok? Cada día se debe renovar su consagración, cada día debe batallar contra el pecado. Los hábitos antiguos, las tendencias hereditarias hacia el mal, se disputarán el dominio y contra ellos se debe siempre velar, apoyándose en el poder de Cristo para obtener la victoria. Mi amado, aquí hay algo clave. Cuando acabo de decir en la lección, cuando acabo de decir en el resumen, que la vida debe ser llena porque el Espíritu Santo hace que se abandonen hábitos, hay que llenarlos de nuevos hábitos. Anteriormente, nuestra vida estaba llena de cosas del mundo, de cosas mundanales, de las cosas que hay que hacer morir, ¿no? Lo terrenal, las iras, la fornicación, el adulterio, el homicidio, todo eso, pero ahora se llenan de la palabra de Dios. Entonces, cuando hay esa lucha espiritual,
Simplemente va a vencer aquel que esté más alimentado. Si tú sigues alimentando la carne, aún inconscientemente, cuando venga la lucha, ¿quién va a vencer? La carne, porque el espíritu está débil, está flaco, el espíritu es animoso, pero la carne es débil en el sentido de que por nosotros mismos no podemos obtener victoria. Hay que pedir ese poder, y ese poder se obtiene por medio de la oración, por medio del estudio de la palabra y por medio de la testificación. Sigamos. En sus esfuerzos por alcanzar el ideal de Dios, el cristiano no debe desesperarse de ningún empeño. A todos es prometida la perfección moral y espiritual por la gracia y el poder de Dios. Voy a volver a leer esta cita. En sus esfuerzos por alcanzar el ideal de Dios, sed santos como yo soy santo, sed perfectos como yo soy perfecto, ¿verdad? El cristiano no debe desesperarse de ningún empeño. O sea, no debo afanarme por alcanzar eso. O sea, porque no es con tu espíritu, no es con tus fuerzas, no es con espada, con ejército, es con su espíritu que eso es posible, únicamente a través de él. Y eso es lo que siempre decimos. Porque cuando generalmente uno toma este tipo de temas, pero ese hermano está predicando perfeccionismo, póngale el ojo, porque quiere poner cargas en la gente que la gente no va a poder soportar. Así dicen algunos, pero es todo lo contrario. Es entregar todas esas cargas que ya tenemos encima y depositarlas en Cristo para que nos apoye y nos lleve con Él. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es lo que el Señor recomienda, es lo que el Señor nos dice, es la invitación del Señor de Jesús. Ok, a todos es prometida la perfección moral. Mira, aquí usa la palabra, sin medias tintas, la hermana White, profeta de Dios. La perfección moral es prometida y espiritual por medio de ¿qué? Por la gracia y el poder de Dios. Él es el origen del poder. ¿Quién es el origen del poder? Dios. La fuente de la vida nos lleva a su palabra, que es donde nos debemos alimentar. Escrito está, Deuteronomio capítulo 8, versículo 4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De qué se alimenta el cuerpo? ¿De qué se alimenta la carne? De los alimentos terrenales. De lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que comemos, de lo que olemos, de lo que tocamos. De eso se alimenta la carne. ¿Okay? De todo eso, todos los sentidos. Lo que usted meta por los ojos es lo que va a llenar esto. Si nos llenamos de la palabra de Dios, ¿de qué es lo que va a salir de nosotros? Palabra de Dios, y el poder de Dios va a ser manifiesto. Si yo lleno mi cabeza de películas de tiro, de asesinatos, de guerra, ¿qué es lo que va a salir de mí? Homicidio. Si veo novelas y sitios donde el adulterio es común, donde la fornicación, ¿qué es lo que va a salir de mí? Deseo y lujuria. ¿Okay? Pero si me lleno de la palabra de Dios, ¿qué es lo que va a salir? Las obras del Espíritu, porque aquí es donde está el poder, amado. ¿Ok? Entonces, nos lleva a la palabra de Dios, y del árbol de la vida nos presenta hojas para la sanidad de las almas enfermas de pecado. Nos guía hacia el trono de Dios y pone en nuestra boca una oración por la cual somos traídos en estrecha relación con Él. En nuestro favor pone en operación los todopoderosos agentes del cielo, y a cada paso sentimos su poder viviente. Elena de White, Los Hechos de los Apóstoles, página 354 y 355. Entonces, ¿qué significa vivir con Cristo? Es tener una vida de comunión con Él, alimentados en su palabra, para que la mentalidad de Cristo sea una realidad en nuestras vidas, se haga morir a lo terrenal, tengamos una renovación en el conocimiento, porque lo que conocíamos antes, lo vimos en la vida de Pablo, ¿no? Fariseo de fariseos, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia. Entonces, que hablaba varios lenguajes, etcétera, etcétera. ¿Cómo tuvo él ese conocimiento de cuando conoció a Cristo? Como basura. Entonces, la renovación del conocimiento es la renovación a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, que da un carácter. Su carácter es reflejado en nosotros, que es lo que Dios está esperando. Jesús está esperando con un deseo anhelante que su carácter sea perfectamente reproducido en su pueblo, y entonces vendrá Él a reclamarlos como suyo. Ese es el libro de la educación. Vamos a ver si lo consigo. Palabras de vida del Gran Maestro, página 47, versículo 4.
¿Ok? Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlo como suyo. Aquí me lo puso el Señor. Yo lo escribí hace días para predicarlo. Mira dónde me lo puso el Señor. Por si acaso tenía dudas de que eso tenía que venir en la lección el día de hoy. No fue planificado, mi amado. Entonces, preguntas para hoy. Preguntas. ¿Has experimentado la justificación por la fe? ¿Qué es la justificación por la fe? Escribe en los comentarios y explícame qué es la justificación por la fe. Porque lamentablemente no lo tenemos claro aún. ¿Cómo transformó tu vida? ¿Cómo se relaciona la promesa de la justificación por la fe con la idea de que también has resucitado con Cristo? Importantísima pregunta. Segunda pregunta, ¿qué significa para ti tener una mentalidad celestial? ¿Es más importante hacer el bien terrenal? ¿Dónde está ese equilibrio? ¿Ok? Importante pregunta. Pregunta número 3. Piensa en la influencia que tu vida ejerce sobre los demás. Aunque tendremos a pensar en eso en el contexto de nuestra influencia individual, ¿cuál es nuestra influencia como iglesia? ¿Cómo influye tu iglesia local en la comunidad? Nos hace falta muchísimo para que esa influencia sea una realidad. Porque cuando las iglesias tengan una influencia en la comunidad, cuando se abra la iglesia, esto se va a llenar de gente y eso no está sucediendo aún. Pero Dios está haciéndonos un llamado por su Espíritu y hay un pueblo que está respondiendo para la gloria de su nombre y ahora eso va a pasar porque nos estamos empezando a rendir a Él y reconociendo que por nosotros, que esa es la manera en que se ha hecho por muchos años, esa es la manera en que nos han enseñado, no se puede nada, no se puede absolutamente nada, pero con su Espíritu Él se encargará y todo es posible. En Colosenses 3:11, que nos dice de la unidad que debemos tener con Cristo. Vamos a leerlo. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro o extranjero, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. No hay diferencia. Porque el Espíritu Santo nos une en un mismo sentir, que va orientado ¿hacia dónde? Hacia la misión. Visión, predicar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Con el poder de quién? El poder que le fue dado a Jesús en toda la tierra y todo el cielo. Por eso es que cada vez que oramos en este canal, oramos en el poder y en el nombre de Jesús, porque ese poder lo tiene Cristo y Cristo prometió que estará con ustedes todos los días hasta el fin, conmigo todos los días hasta el fin. Entonces yo oro en el poder y en el nombre de Jesús, porque Él tiene todo el poder del cielo y de la tierra. Por eso es que oro. Y ese poder va a transformar el mundo, de eso yo no tengo duda. Entonces eso es lo que necesitamos para alcanzar a todo el mundo, por imposible que parezca, pero para Dios hay algo imposible, absolutamente no. Mis amados, hemos culminado la lección de la semana, vivir con Cristo. De verdad que lección maravillosa, una lección bien completa que debemos repasar. Las últimas 5 lecciones, mi amado, de uniendo el cielo y la tierra han sido claves para nuestra vida espiritual. No la tengas como teoría nada más. Es hora de llevar eso a la práctica. ¿Cómo? Mi amado, acepte la invitación que le está haciendo Cristo en este momento. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, te dice el Señor. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Ábrale la puerta a Cristo y deje que Él haga con usted lo que Él desee. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a orar. Gracias te damos, oh Padre, por este llamado que nos estás haciendo a través de esta lección. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras negligencias, por las veces que hemos negado tu poder, hemos negado tu llamado, hemos negado que tú puedas hacer esa obra transformadora que quieres hacer en cada uno de nosotros por querer ejercer nuestra voluntad. Hemos sido duros de corazón, Señor. Reconocemos nuestro pecado, reconocemos nuestra maldad y por eso te abrimos el corazón para que vengas tú y mores en cada uno de nosotros y transformes nuestras vidas conforme a tu voluntad. Deseamos, oh Dios, que tu poder y tu amor venga a sanar a este mundo que perece. Mucha maldad, mucho sufrimiento, oh Dios. Ayúdanos, llénanos de ti para que a través de ti la tierra sea alumbrada con tu gloria, Señor. Oración que hemos hecho en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda, hay una misión que cumplir. Y Maranata, Cristo viene.